Anoche después de la entrevista me llamó Juan Carlos Upegui, que muy fuerte la entrevista y yo lo único que le dije, pues bueno, lo importante aquí, concejal, es consígase un elemento jurídico que nos permita a nosotros como insumo. Pero fuerte, ¿por qué la entrevista? Yo no he podido entender cuál es el reclamo de Upegui, si la entrevista que hicimos usted y yo, y obviamente pues a mí es el que me está señalando de haberlo apretado. No, primero yo no fui grosero. No, nadie está diciendo. Simplemente si uno le pregunta a un personaje algo y contesta otra cosa, yo le digo, pero el hecho objetivo es, si el papá de él lo inhabilitaba estando en carrera administrativa o siendo rector ordenador del gasto para ocupar hoy una curul o haber sido posiblemente alcalde de Medellín. Esa es la discusión técnica. O sea, no... Yo llevo 27 años aquí dando esto y mejor dicho, mire, eso son de amores y desamores. Y cree que porque uno se toma un tinto con un político, entonces uno se tiene que convertir en cómplice. Encargarle distinto. O sea, uno puede tener la cercanía con un político, compartir un tinto, pero por más amigo que uno sea, si se hace una defecación que se siente en toda la ciudad, uno cómo se hace el pendejo. Eso claro. Y el personaje que de pronto tiene alguna cercanía quiere que uno se quede callado. Eso es imposible. Y ese tema, pues, pero bueno. El invitado es el concejal de la ciudad de Medellín, Juan Carlos Upegui. ¿Qué tiene que decir usted con respecto a la demanda que instauró Albert Corredor, que hacía parte de su equipo político, en contra de su curul? Bueno, en general, este año hemos visto pues, que se han activado diferentes medidas, diferentes procesos, no solo contra mí, en general contra el movimiento Independientes. Hemos visto un comienzo de gobierno que busca crear un empalme permanente para generar unos hechos políticos. El primero fue que dijeron que no había plata. Ya se demostró que ese déficit era ficción. Hay 800.000 millones de superávit. Estás hablando de otro tema, contéstemelo la pregunta. Porque es importante entender cómo todo está relacionado. La primera... Juan Carlos, es que si me empieza a hacer contesto, nos quedamos aquí mucho tiempo. Contésteme, ¿qué opinión le merece el hecho de que Corredor, que era de su equipo, lo demande a usted y le quiera quitar la curul? Bueno, yo nunca he sido de equipo con él. Lo que creo es que de las diferentes estrategias que hay, obviamente, para limitar los derechos de la oposición, porque eso es lo que hay de fondo. Recordemos que está metido ahí el Guri también, que están metidos diferentes sectores cercanos al Centro Democrático, a Creemos, y que recientemente la Procuraduría, como ya se está volviendo una vulneración sistemática, está pidiendo que una autoridad administrativa desconozca un derecho constitucional de elegir y ser elegido, y obviamente esto va en contravía de todo lo que se conoce como la sentencia Petro de la CIDH, y por eso pues en este comienzo de año no vamos a ver solo un lawfare contra mí, porque es que eso es lo relevante y lo que tenemos que tener en cuenta. Aquí hay una persecución contra los movimientos independientes, una estigmatización, mentiras permanentes, calumnias, y estamos en una situación donde el país está en una crisis. ¿Crisis por qué? Porque el ente acusador, que claramente estaba politizado, pero está haciendo en este momento, de alguna manera, un proceso de transición en el cual la Corte Suprema no quiere nombrar en propiedad la Fiscalía para que haya una transición democrática. Pero concejal, más allá de cualquier situación política que todos la tienen, eso está claro, hablemos del hecho objetivo que es la posible inhabilidad, y es su padre trabajando en la administración como docente, que es la inhabilidad independientemente de si es el Guri o si es Albert Corredor, que entre otras cosas Albert Corredor no asumiría la curul porque la asumiría el que haya sacado la mayor votación al consejo. O sea, si Albert presentó esa demanda o esa denuncia, pues sería por incomodar, porque él no llegaría a ser concejal. Pero más allá de eso, hablemos de esa inhabilidad, porque fue algo similar a lo que le pasó a Alex Flores Hernández, quien también decía que era lo que lo estaban persiguiendo y finalmente pues perdió la curul por un tema también de una inhabilidad que era haber desempeñado... Es un poquito distinto porque él tenía un contrato, pero aquí el contrato es de su papá. El contrato de su señor padre era que era ordenador, porque cuando estábamos en campaña, su señor padre era rector de un colegio en la ciudad. Esa es la situación real. Ese es el inconveniente realmente. Inclusive
Dicen los que saben que usted estaba hasta inhabilitado para la campaña de la alcaldía. Bueno, Por esa, Independientemente de la por esa persecución situación. política. aquí es muy sencillo y hay que referirse a las diferentes sentencias y la jurisprudencia que ha creado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y es que para evaluar esto materialmente hay que probar que pudo haber algún tipo de interferencia en el electorado. Eso no se hace simplemente desde una perspectiva general o neutral. Hay que probar, Juan, eso está bien, y eso no tiene como probarse. Juan, una pregunta completa, Juan, escúcheme. Porque Juan, es muy importante que me dejes terminar. Ahorita me lo dices. No, pero es importante que me dejes terminar porque me estás haciendo una pregunta. Y hágale. Ves que vos me das mucha vuelta y pero si no puedo responder, hágale pues. Si no puedo responder, entonces claramente esto no es una entrevista. Hágale, no, esto es una entrevista. No, por eso. Entonces, si es una entrevista, yo respondo las preguntas que usted me hace. Hágale pues, Juan, hágale pues. Entonces, voy a explicar con tranquilidad qué es lo que está pasando. Nada personal, Juan. Listo, perfecto, entendemos eso. ¿Qué pasa? La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han sido muy claros. Esto tiene que tener una evaluación que tiene que llevar a mirar con detenimiento la interferencia efectiva dentro del electorado en un ejercicio en el cual se pueda desarrollar un proceso de este tipo. Listo. Y por eso voy a terminar en este momento, debido a que mi papá es funcionario de carrera. Sí. Es que no es funcionario libre de movimiento, es de carrera. Un directivo docente que tiene un régimen especial, que entendiendo cómo funciona el sistema, por ejemplo, de asignación de recursos en manos, por ejemplo, de la Secretaría de Educación, lo que estamos viendo acá es que no se configura ningún tipo de interferencia en el electorado, de tal manera no hay ningún caso sobre el cual se pueda constituir. Ahora, Pero ustedes analizaron eso antes de. Claro, es que eso es lo que queremos saber. Es muy sencillo. No hay ninguna posibilidad en términos administrativos que se pruebe la interferencia en el electorado. O sea, el tema para ustedes no es sorpresa. Lo que yo estoy diciendo en este momento es, mi papá es directivo docente de carrera hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Listo, o sea. Y eso no configura ningún tipo de restricción a mis derechos políticos. Ahora, sabemos que en Antioquia esto no es contra mí. Es que al alcalde Daniel Quintero lo suspendió la Procuraduría por varios meses. No, pero venga. A varios funcionarios le están haciendo un proceso de lawfare. Así como yo le he dado a usted la venia, le he hecho el buen gesto, el beneficio de que usted me eche todo su carreta, déjeme a mí también preguntar. ¿Te parece? Claro que y nos entendemos. Juan, su señor padre en el momento de la elección era rector. O sea, ¿desde qué fecha su señor padre era rector del colegio? Mi papá es un directivo docente y él como directivo docente está vinculado por carrera administrativa. Por eso. Desde el 2002. Perfecto. ¿Cuándo fue? Desde esa época fue rector. Él es directivo docente y como directivo docente ha cumplido unas funciones administrativas que no tenían ningún tipo de restricción sobre la campaña que nosotros desarrollamos y que lo que nosotros en este momento estamos viendo. Desde el 2002 era rector. Desde el 2002 es directivo docente. O sea, ¿qué diferencia hay entre directivo docente y ser rector? Todos los directivos docentes tienen rectores. Todos los directivos docentes tienen unas capacidades administrativas que por el régimen especial, porque es que acá hay que entender, Juan, los docentes tienen un régimen especial. Juan, vuelvo y le pregunto, ¿desde qué fecha su señor padre fue rector del colegio? No directivo docente, rector. Miren, mi papá ha tenido una trayectoria muy interesante alrededor de la educación, ha estado acompañando, estaba en Manrique precisamente en ese momento y cuando era en ese momento directivo docente de ninguna manera pudo haber influido en los resultados. Y está aprobado por una razón. Juan Carlos, cuando analizamos ¿desde qué fecha su señor padre fue rector del colegio? Mi papá toda la vida ha sido un rector, directivo docente que ha acompañado los diferentes procesos educativos
en la ciudad de Medellín. ¿Ha sido rector de manera permanente o itinerante? Él, como directivo docente, tiene la capacidad preferente, además. No, pero él lo tiene que nombrar. Le hago la pregunta. Para ser funcionario de carrera y poder desempeñar labores de dirección docente en cualquier colegio de la ciudad de Medellín, inclusive en otros colegios. Entonces, yo lo que creo es que aquí lo que estamos viendo es precisamente la configuración de un caso que va a ser muy relevante, además, porque hay que recordar que mi curul surge del Estatuto de la Oposición. Y esa, como derecho personal, tiene que ser evaluada y ponderada muy bien por las autoridades administrativas. Yo que estoy convencido que ¿qué va a suceder? Si se falla en derecho, si se tiene en cuenta que no hubo ningún tipo de interferencia objetiva en el marco electoral, por un lado, pero además se reconoce que la oposición es un derecho personalísimo. Es que yo estoy acá ejerciendo es un derecho constitucional. No, pero hay unas condiciones también. Y ese derecho constitucional surge por una ley de oposición que le permite a los concejales hacer control político, en este caso, en la ciudad de Medellín. Bueno, nos queda pues claro con lo que dice el concejal, a quien le agradecemos su participación en la suma, con Rubén y con quien les habla, pues que sí conocían de esa posibilidad, de esa situación que la habían analizado jurídicamente. Habrá que revisar si la vinculación por carrera administrativa lo blinda a usted para ser concejal de Medellín y esa demanda no vaya a prosperar. Eso lo tenemos que revisar. A mí me gusta, yo quiero ver qué va a pasar ahí. Yo no sabía, o sea, yo particularmente me siembra la duda sobre el tema de la carrera administrativa frente a la situación suya, pero claro, estaremos analizando, más allá de la persecución política. Eso lo obligaría a renunciar porque lo inhabilita. De todas maneras, yo creo, Juan, que lo importante sería conocer el dato exacto, que usted no me lo quiso dar y lo entiende, tampoco me le puedo pegar de las pelotas para obligarlo a que me lo diga, pero sería bueno e importante saber desde qué fecha fue la última, porque está claro, y yo conozco muchos casos, hay profesores de carrera administrativa que en determinadas administraciones llegan a ser coordinadores o llegan a ser rectores o pueden inclusive tener un cargo en la misma Secretaría de Educación, etcétera, o pueden irse en comisión. Eso es completamente lícito, eso no tiene problema, pero sería importante conocer cuál fue el último periodo en que su señor padre, con todo el respeto que me merece, fue rector. ¿De qué fecha a qué fecha? Porque yo creo que ahí es donde está la sal. Juan, le agradecemos mucho. Muchas gracias. Yo sé que esto es muy incómodo, no solamente para usted y para lo que sea. No, cero incómodo. Pero vuelvo y le reitero que nada personal. No, cero incómodo. Aquí es muy importante contarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando y que entiendan cuáles son las diferentes perspectivas, porque aquí lo que existe es un lawfare en contra del Partido Independiente.